Hola a todos, se nos solicitó diseñar un concreto para unas zapatas de unos muros de contención que iban a estar en la ribera de un río. Entonces se nos enviaron las imágenes del proyecto. Como podemos darnos cuenta, el concreto va a estar expuesto a lo que vendría a ser un nivel freático del río. En las imágenes podemos ver que el agua está siendo succionada mediante unas bombas. Quiere decir que cuando el agua esté lista, el agua va a estar en contacto con el concreto. Entonces hay que determinar la cantidad de cloruros que pueda tener esta agua para poder diseñar en función a la permeabilidad. También se solicitó lo que es el estudio mecánica de suelos, en parte en el tema de los químicos, para determinar el grado de exposición del concreto frente a la cantidad de sulfatos del terreno, para poder determinar en base a la durabilidad. La estructura, que es de concreto armado, las varillas de acero estaban distribuidas de hasta 10 centímetros. Y en función a los 3/4 de espaciamiento se diseñó el tamaño máximo nominal. Entonces, por operación se designó que iba a ser con piedra uso H67 con un tamaño máximo nominal de media y un tamaño máximo de 3/4. En base al tipo de colocación del concreto, iba a ser directamente de un mixer hacia los chutes, y el chute iba a tener una caída de aproximadamente 60 centímetros. Como vemos en la imagen, están colocando el chute a la estructura para hacer las primeras pruebas del vaciado. Entonces la mezcla que tenemos que diseñar tiene que ser de consistencia fluida, para que el concreto no pueda atascarse o atorarse al momento de transportar este chute, y que al momento de la caída el concreto no tienda a segregarse o tenga principio de exudación. Entonces se nos dio el estudio mecánica de suelos. Ahí se realizaron 3 calicatas en donde se determinó que el grado de sulfatos, el más crítico, era de 0.26. entonces vamos a determinar este porcentaje en base al ASI, los que nos indica la metodología ASI, tanto para criterios de concreto estructural o para el Código Nacional de Concreto. Nos estaría determinando que la exposición en la cual va a estar este concreto es de condición severa. Al ser de condición severa, nos está restringiendo en algunos aspectos. Uno, en el tipo de cemento. O podemos utilizar un cemento tipo 5 o cualquier cemento tanto adicionado por performance, que puede ser HS o cualquier designación al HS. También la relación agua-cemento nos indica que debe ser máximo de 0.45 y que el FC mínimo, o la distancia de la fuerza de la compresión, tiene que ser de 315 kg. Entonces vamos a analizar el concreto que se ha solicitado desde 315, y nos indicaba que con la planta que siempre trabajamos, la planta de premezclado tiene una desviación de 29 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces hay que calcular este primer F'(CR) para verificar si su relación al cemento es menor que lo que nos están designando las tablas, sino utilizar los criterios que nos indica la tabla. Tamaño máximo nominal de media pulgada, ya que va a ser vaciado directo para una zapata, y el asentamiento es de 6 a 7. Vamos a utilizar un aditivo plastificante reductor de fragua, que es un aditivo tipo D, y también nos indica que en base al estudio de cloruros, nos indicaba que el concreto tiene que estar en contacto con el agua y de baja permeabilidad. Nos establece que la relación agua cementante tiene que ser de 0.5, pero ya determinado por sulfato será 0.45 como máximo. Entonces se asume el criterio de durabilidad. Igual nos indica que el F'(C) mínimo es de 2.80, cuando por durabilidad es 3.15, entonces prevalece el diseño por durabilidad, por exposición a sulfatos. Pero aquí nos está indicando unos requisitos adicionales, que vendrían a ser los usos de adiciones minerales para poder generar un concreto con una máxima compacidad, para que el concreto sea lo más impermeable posible. ¿Qué tipo de suplementos adicionales nos indica el código? El código nos indica diferentes tipos, como por ejemplo la ceniza volante o de material de puzzolana, los cementos de escoria, el humo de sílice, o combinaciones entre estos 3 tipos de adiciones minerales, o adiciones entre la puzzolana y humo de sílice. Por efectos de este proyecto se va a utilizar lo que es el humo de sílice, dado que su partícula es mucho menor que las demás adiciones, y nos va a permitir un mejor cubrimiento de los vacíos con la pasta que nos va a otorgar dicho material. El producto seleccionado va a ser de la marca Sika, es un aditivo Sikafume, que es una adición mineral de microsílice, en donde nos indica la ficha técnica que es un aditivo en polvo que está basado en la tecnología del humo de sílice. O sea, cabe perfectamente
en la adición mineral que estamos trabajando. La apariencia va a ser de color gris, el que hemos determinado para el proyecto, y el peso específico es de 2.2 kilogramos metro cúbico, que son valores para el diseño de mezcla. En base a los agregados, ya habíamos realizado los ensayos de laboratorio, donde se determinó que el módulo de finura del arado fino es de 2.71, que nos va a ayudar mucho para el tema de la trabajabilidad, la consistencia, la homogeneidad del concreto, con un grado de absorción bastante bajo, 2.25. Y el agregado grueso, su módulo de finura es 6.8, donde la curva granulométrica entró perfectamente. Se realizó el ensayo de cara fracturada, determinando que el porcentaje de canto rodado que tenía el material era de un 5%, siendo un valor bastante mínimo, que no va a alterar en lo que vendría a ser la resistencia de la matriz agregado con el cemento. El tipo de cemento seleccionado va a ser un cemento tipo 5 de la marca Pacasmayo. Como vemos a continuación, la densidad de este producto es de 3.14 gramos centímetro cúbico y nos indica las diferentes resistencias de los cubos de concreto para poder tener un criterio al momento de diseñar o evaluar las rupturas de nuestro concreto. El aditivo seleccionado es un aditivo plastificante de rango medio con un retardo inicial que en base a las condiciones constructivas va a ser ideal para nuestro concreto, porque nos va a permitir reducir la cantidad de agua en un rango de 5 a 15% con dosificaciones de 0.4 a 0.8%. Entonces, como ya se tiene una data estadística de estos diseños de concreto, se conoce que este tipo de aditivo al 0.45 tiene una reducción de agua de hasta un 9% en función a nuestros agregados. En base a nuestros agregados, entonces podemos determinar la dosificación tanto del aditivo como la adición mineral, que sería el humo de sílice. Entonces, para comenzar a diseñar este concreto vamos a utilizar el formato de cálculo diseño de mezcla ASI 211.1 de la última versión de la 2022. Esta hoja de cálculo tiene diferentes atribuciones bastante interesantes para comenzar a diseñar el concreto. Primero es que podemos utilizar hasta dos tipos de aditivos en base al tipo de concreto que queramos diseñar. Nos permite diseñar también lo que vendría a ser concretos con las diferentes adiciones minerales ya previamente mencionadas. Nos determina un cálculo del F'Cr de manera automatizada cuando no tengamos data estadística, cuando sí tenemos una data estadística o cuando tenemos data estadística pero nuestros valores son muy pocos, que puede ser 15, 20, 25 valores, o si lo queremos diseñar en función a un grado de operaciones, cuando realizamos concretos en base a los convencionales para obras empíricas donde se utiliza trompo, también realiza un cálculo para determinar el F'Cr. También cuenta con un análisis de la composición granular del diseño de los agregados en base a la máxima compacidad y a la porosidad que puede tener nuestro diseño de mezcla. Realiza las dosificaciones tanto en peso como en volumen y nos determina un test de ensayo para poder certificar que el diseño práctico del concreto, donde vamos a poder registrar el asentamiento, la temperatura. También nos calcula lo que vendría a ser el ensayo de rendimiento del concreto y nos va a graficar la maduración del concreto en base a las rupturas de probetas a un día, 3 días, 7, 14, 28 para evaluar el desempeño por resistencia, determinando, calculando la desviación estándar del concreto con el coeficiente de variación para poderlo tener en cuenta en el momento de la fabricación o elaboración del concreto. La hoja de cálculo, como podemos ver, cuenta con 3 pestañas, 3 hojas. En la primera, que es el informe técnico, va a ser el resumen general del diseño. Como podemos darnos cuenta, la hoja de cálculo ya viene con un ejemplo de diseño para tener una idea de los pasos que hay que seguir. Las celdas amarillas son donde vamos a editar las características, como por ejemplo el proyecto, la obra. En este caso ya lo habíamos ingresado previamente. El nombre de la obra, la ubicación, la empresa que está realizando el diseño de mezcla, el número de páginas del informe, la codificación del informe. También podemos editar los encabezados en base a la empresa en la cual estemos trabajando. La hoja de cálculo. En la hoja de cálculo es donde vamos a realizar lo que es la magia para el diseño de mezcla. Entonces, como primera instancia vamos a colocar los parámetros físicos de los componentes que ya previamente habíamos visto, ya anteriormente se colocaron. Tanto tener en cuenta que aquí los ensayos tienen que estar en unidades gramos centímetros cúbicos, también lo indica, está establecido aquí como previsualización para que el formato pueda realizar las transformaciones de una manera correcta y efectiva.
Entonces, una vez colocados los parámetros, vamos a generar las características del diseño. En este caso tenemos para tres tipos de diseños: un diseño por resistencia, un diseño por exposición a congelamiento, o cuando queramos utilizar inclusores de aire para nuestro concreto, o algún diseño de concreto especial. En este caso vamos a utilizar un diseño por resistencia. Para ver qué ocurriría si fuese por exposición de descongelamiento. Aquí nos indica un parámetro adicional que debe ser un grado de exposición, y vamos a programarlo. Ya puede ser exposición suave, moderada, severa o sin exposición. En este caso estamos por resistencia. Por los ciclos de descongelamiento también nos permite diseñar cuatro tipos de concreto: concreto no expuesto a ciclos o congelamiento, concretos expuestos con exposición ocasional a la humedad, y sucesivamente. Entonces en nuestro diseño va a ser un concreto no expuesto porque no está en una zona de frías, de temperaturas bajas, se va a mantener en la zona norte del país. Entonces lo clasifica automáticamente con un F0, en donde no hay una restricción en la relación agua-cemento. La exposición por sulfato, aquí también podemos clasificarlo en base al estudio de mecánica de suelos. Nos había determinado que tiene una exposición severa. Entonces automáticamente nos clasifica el tipo de concreto, un S2, y ya nos da la restricción de la relación agua-cemento. La exposición en contacto con el agua, el W, también lo podemos determinar si es un concreto seco en servicio. En este caso va a ser un concreto en contacto con el agua y se requiere una baja permeabilidad. Entonces ya nos restringe con un W2 y una relación agua-cemento 0,50. Por exposición de cloruros, según el estudio de mecánica de suelos, el cloruro era muy bajo, que no alteraría lo que vendría a ser la parte superficial del concreto. Entonces es un concreto expuesto a la humedad, pero no una fuente de cloruro. Se establecería como un C1 y no hay restricción en relación a cemento. En el tipo de mezclado vamos a poder determinar si el concreto está siendo diseñado para un concreto mediante tambor, un premezclado, o mediante palanas, cuando los concretos son convencionales. En este caso es un concreto premezclado. El tipo de vertido también lo vamos a tener que clasificar, si es con bomba, directo o mixto. Esta ecuación va a ser directo o mixto. Y aquí vienen los aditivos. Nos da la hoja de cálculo, da una diferente gama de tipos de aditivos. Vamos a utilizar un aditivo tipo D, que automáticamente nos indica su clasificación. Es un aditivo plastificante retardante, que vendría a ser un reductor de agua y reductor de fragua, según la ASTM C494. El tipo de aditivo, por defecto viene ya un ejemplo, entonces nosotros vamos a tener que modificarlo. Es un Plascon RF. La densidad de este producto es de 1.12 y la dosificación, como habíamos comentado, de 0.45, dado que ya se tiene datos estadísticas. Aquí también podemos programar otro tipo de aditivo, pero por efectos de nuestro concreto solamente vamos a utilizar un aditivo. Cuando no tengamos aditivo, hay que colocar en el tipo y marca sin aditivo para que pueda salir en el informe. Tipo de estructura, vamos a clasificar lo que estamos diseñando para zapatas y muros de cimentación armados. También tenemos diferentes tipos de concretos, como cimentaciones simples, vigas, columnas, losas de pavimentos, concretos ciclópeos. Adición suplementaria cementante, entonces aquí, como les indicaba, se va a diseñar con diferentes tipos de cenizas. Puede ser con ceniza de escoria, humo de sílice, filler, pusulana. Por este tipo de concreto es humo de sílice, donde su densidad es 2.2 y lo vamos a dosificar al 8%. Recomiendo, cuando diseñemos concreto, tener imágenes referenciales de la estructura que estamos vaciando, dado que todos los concretos son diferentes en base al tipo de método constructivo, tipo de estructura, para tenerlos en cuenta y no olvidar el criterio el cual estamos utilizando. La resistencia a la compresión es de 315. Aquí tenemos una serie, una gama de resistencias que son las convencionales, desde 80 kilos centímetro cuadrado hasta 450. Mayores a 450 ya se diseñan de una manera diferente. En este caso es elemento 315 kilogramos. El método de cálculo de la desviación va a ser mediante un análisis estadístico y se había evaluado que es el 29. Este 29 representa que, según el informe estadístico, tiene una expectativa en falla de 1 en 110.
Entonces está bastante amigable para el tema de la optimización de concreto. Entonces nos indica diferentes operaciones que realiza el hoja de cálculo en base a los concretos menores a 350, concretos mayores, si no tenemos data estadística, o en función al grado de operaciones, como se ha indicado para concretos convencionales. Automáticamente en la segunda hoja nos determina cuál es el F'C y cuál es el F'Cr calculado, en este caso es 354. Si queremos hacer un análisis de la relación agua-cemento por resistencia y por durabilidad, la misma hoja de cálculo la establece. Por ejemplo, nos indica que el diseño de mezcla por resistencia es de 0.457, por durabilidad o exposición es de 0.45 y por exposición del agua 0.50. Entonces la hoja de cálculo está asumiendo el valor menor, que vendría a ser el valor más crítico. Determinamos el asentamiento, como queremos que sea de 6 a 7, va a ser 6 pulgadas y media, y aquí vamos a tener la tolerancia. Por este proyecto se determina una tolerancia de 1 pulgada, quiere decir que el concreto puede estar de 5,5 a 7,5 al momento de la fabricación del concreto. También nos establece la curva de resistencia para determinar la relación al cemento, en el caso que no sea por durabilidad, pero como ya está dado por durabilidad, nos restringe la misma norma y el formato lo está leyendo de esa forma. La determinación del valor unitario de agua y la cantidad de cemento para el volumen de pasta, el formato lo establece mediante una imagen, dado que las tablas que nos recomienda el ASI son tablas muy subjetivas, que están basadas a una realidad. Los diferentes tipos de proyectos, los agregados pueden absorber o pueden no requerir la misma cantidad de agua para poder tener una trabajabilidad, una mantención. Entonces, para que sea amigable con el diseñador, los rangos que vamos a utilizar, que nos da la tabla, son bastante editables para que se pueda diseñar y hacer las correcciones. En este caso nos indica que el tamaño máximo nominal es de media pulgada, asentamiento de 6 a 7 pulgadas, nos indica que se tiene que utilizar 228 litros de agua. Como habíamos establecido, el aditivo tiene una reducción del 9%, entonces vamos a calcular el 9% de 228. Todas las celdas amarillas son las editables. 228 por 0.09 nos indicaría que va a tener una reducción de 21 litros, entonces sería 228 menos 21 litros. Entonces aquí ya estamos aplicando el criterio de los aditivos en el diseño de mezcla. Por ello es que las tablas que se indicaban están de manera de imágenes para que puedan ser editables. La cantidad de cemento y el humo de sílice. Como estamos hablando de materiales o adiciones minerales, el humo de sílice puede reemplazar el cemento, con lo que tiene criterios si el humo de sílice va a sustituir el cemento, si se va a adicionar, o sea, la cantidad de cemento determinada más el humo de sílice, o es el cemento menos la cantidad de humo de sílice por sustitución, y cuando no aplica es cuando no se esté aplicando utilizando el humo de sílice. Entonces en esta ocasión estamos mediante sustitución para que pueda determinar la cantidad de bolsas. Entonces para ese tipo de concretos, en base a bolsas de 42.5, se establece que se está utilizando 9.96, casi 10 bolsas de cemento. El contenido de aire también se realiza de manera automática en base a la programación. Si fuese concreto con exposición severa o con otro tipo de exposición, entonces también cambiaría de manera automática con las últimas versiones de la norma. El aditivo se va a establecer en base a lo programado y a su dosificación y a la cantidad de cemento, que vendría a ser la suma del cemento más el humo de sílice, vendría a ser 2.24 kilogramos por metro cúbico. La determinación del agregado grueso. Entonces, como ya se puede determinar el volumen de pasta, entonces vamos a determinar el volumen de los agregados. También la tabla es de manera de imagen para que sea editable al diseñador. Entonces vamos a colocar, a transportar nuestro cuadrito que es de media pulgada para poder realizar los cálculos correspondientes. Entonces nos establece que para un modelo de finura de 2.4 es 0.59, 2.6 el factor es 0.57 y el 271, que es el módulo de finura, ya está automatizado y la misma hoja de cálculo nos establece el factor tanto para interpolación o extrapolación. Entonces, por efecto de este diseño nos establece que el agregado grueso debe ser de
casi 900 kilogramos por metro cúbico. La misma hoja de cálculo nos está indicando el paso a paso que realiza para la determinación de los volúmenes absolutos para poder determinar el volumen de agregado fino, que con las transformaciones con el peso específico de masa podemos determinar la cantidad de kilogramos en peso seco. Aquí también el formato establece las fórmulas que está utilizando para que el diseñador tenga un mayor alcance de los valores obtenidos. Hace un resumen del diseño peso seco, las correcciones por humedad en base a la absorción y a la humedad previamente programado, y calcula lo que es el aporte de agua a la mezcla para el cálculo del agua efectiva. En esta condición de los agregados nos indicaría que el aporte de agua es de menos 0.5. Esto significa que los materiales quieren más agua de lo que se había establecido en la tabla, pero el valor es de 1 kilogramo por metro cúbico. Entonces aquí nos establece, cambia de 207 a 208, y aquí vamos a poder programar una cantidad de material para poder realizar el diseño práctico. En base al diseño ya teórico que hemos establecido en el formato, podemos determinar en base a volumen. Por ejemplo, si queremos preparar concreto para hacer probetas, vigas, peso unitario, porcentaje diario, todos los ensayos correspondientes, pues a veces puede ser 0.05, y ya nos calcula las cantidades de materiales que debemos pesar en la balanza, o 0.03 en algunos casos si solamente quieren sacar probetas cono, 0.04 cuando se quiere establecer diseños en base a vigas. Esto va a depender mucho de los ensayos que se quieran aplicar. Entonces el informe técnico, como ya se ha programado, ya se está programando lo que es el diseño mezcla, ya automáticamente nos va a determinar la diferente composición. Primero, el tipo de concreto vamos a cambiarlo, es un concreto 315 con cemento tipo 5, uso granulométrico H67 y un asentamiento de 6.5. Esta nomenclatura está en base a los diferentes códigos que se manejan en los diferentes tipos de laboratorios o plantas de concreto premezclado. En base a la composición granular, el mismo formato nos establece la cantidad o el porcentaje de compacidad que tienen la dosificación de los agregados con una tasa de porosidad. En este caso la porosidad es de 38% y una compacidad máxima de 62%. Esto indica, se sabe que concretos que tienen compacidad menores a 60, el concreto va a sufrir de uniformidad, va a ser muy heterogéneo, muy inestable, puede sufrir un tema de exudación, puede sufrir un tema de segregación. Entonces en este diseño nos ha dado 62% en base a la dosificación de agregados, que fue de 54-46. Nos indica que la mezcla pues, es poco probable que sufra algún problema de segregación. Entonces programamos aquí la piedra que estamos usando, que es H67. Nos da un resumen de la condición del diseño de mezcla concreto. Por ejemplo, es un diseño que se está basando en resistencia. El F'C de 315. Automáticamente aquí también nos indica que la fuerza del F'Cr tiene que ser de 353.6 kilogramos. La relación agua-material cementante, como podemos ver, de 0.45, una cantidad de agua de 207 litros según las tablas de diseño, y la cantidad de bolsas establecidas es de 10 bolsas, también previamente ya establecido. Entonces, en función a la corrección de humedad, nos indica que la relación agua-cemento corregido o mediante el agua efectiva es de 0.49, es simplemente un valor para temas de producción. El tipo de cemento, el asentamiento de diseño, la tolerancia que va a tener en obra, el grado de exposición y el contenido de aire. El primer cuadro, en la primera tabla que nos establece la relación de insumos que estamos utilizando en nuestro concreto, la dosificación en peso seco, en volumen absoluto, donde calcula las incidencias de los agregados, y la cantidad por peso corregido. Si lo queremos hacer con concreto premezclado, como es en nuestro caso, vamos a indicar estas dosificaciones al área de producción para la elaboración del concreto. Y si lo vamos a realizar en base a trompo o de manera manual, también nos establece dos proporciones, tanto en peso suelto, seco, y también en proporción de mezcla volumen en estado húmedo para la dosificación en obra. Por ejemplo, el concreto nos indica que es una de cemento con 1.74 de arena, 2.21 de piedra
20.84 kilogramos por bolsa de cemento, 3.7 kilos de humo de sílice por bolsa de cemento y 0.22 kilogramos por bolsa de cemento en base a volúmenes en estado húmedo. En observaciones vamos a colocar todas las observaciones que tengamos en el diseño. Todo, como se ve indicado, todos los concretos son diferentes, entonces van a tener observaciones diferentes. Entre las principales, la metodología del diseño, que es en base al ASI. En producción se harán los ajustes en función a la variación ambiental, puede ser que llueva o no llueve en la zona. El aditivo, en este caso es aditivo Plascon RF, reduce un total de 9% de agua en la mezcla. Y el humo de sílice reemplaza al cemento un 8%, y aquí podemos colocar la marca, que es Zika Fum. Colocar la marca del humo de sílice que estamos trabajando. En la tercera hoja, que es un test de ensayo, vamos a colocar imágenes para poder certificar que el diseño ha tenido las características de diseño. Según la imagen podemos ver que el asentamiento de diseño fue de 6 pulgadas y media, acorde a lo que se estaba diseñando. La temperatura dio 30.5 grados y el contenido de aire fue de 2%, valores bastante cercanos o bastante semejantes a lo que se estaba diseñando. También la hoja, el formato calcula el rendimiento. Entonces, para calcular el rendimiento tenemos que programar tanto el volumen de la olla que estamos trabajando como el peso de la olla en metro cúbico y en kilogramos. Para que el formato establezca el rendimiento vamos a tener que colocar el peso de la tara más el peso del concreto previamente al ensayo determinado. Entonces aquí nos indica que en base a ensayos el peso unitario del concreto es de 2318 y el que se estaba diseñando teórico 2335. Entonces caso 0.99 y estaría conforme a diseño. Conforme a diseño es de 0.99 a 1.0. Para variación de concreto premezclado ya se hacen las transformaciones, normalmente se trabaja 1.02 y ya se vienen a hacer las correcciones por rendimiento. También el formato nos establece o nos calcula la gráfica de resistencia en base a la ruptura de probetas. Este diseño se han realizado probetas de 4×8, por ende tenemos 3 rupturas a un día, 3 rupturas a 3 días, a 7, 14 y 28 días y hemos graficado en base a las resistencias. El valor mínimo vendría a ser al F'C diseñado y el valor máximo en función a la desviación estándar. Pero como estamos diseñando por durabilidad, la resistencia tiene que ser mayor que lo que se está estableciendo, dado que la relación al cemento fue de 0.45 por durabilidad y por resistencia fue de 0.457, entonces la resistencia va a ser mayor. La desviación estándar de este concreto es de 4.99, se está diseñando para 29, está dentro de, y el coeficiente de variación es de 1.29. Para concretos diseñados en laboratorio, el coeficiente de variación a nivel laboratorio debe ser 5, entonces estamos ok. Entonces nos indica que el concreto está teniendo un comportamiento bastante adecuado tanto en resistencia como en parámetros de concreto fresco. Entonces, una vez determinado el diseño, nosotros podemos expresar los informes técnicos, ya podemos editar, quizás eliminar o cambiar los colores de amarillo a blanco para que el informe tenga una mejor apariencia. Entonces ya nos establece el nuevo formato, la configuración para el área de impresión. Entonces el concreto que se había diseñado se llevó a la práctica, a la realidad. Entonces, como podemos ver en las imágenes, el concreto fluye de manera normal por el chute, como podemos darnos cuenta, no se atora, no se atasca, se está acomodando de una manera bastante uniforme, incluso está siendo vibrado por la colocación. Vemos que el agua todavía sigue siendo expulsada mediante bombas para que el concreto pueda establecerse en seco, llegue a su madurez y pueda tener contacto con el agua. Como podemos ver en la imagen, la parte derecha, el concreto está secando de manera rápida, dado que se quiere que tu fragua sea mayor de lo normal, porque va a estar expuesto a diferentes condiciones. Pero no se ve segregación, no se ve principios de exudación. Entonces el diseño de mezcla ha sido bastante óptimo para el proyecto diseñado. Para los que quieran adquirir la hoja de formato, se encuentra a la venta. Pueden escribirnos en nuestro WhatsApp más 51 de número de Perú
al 903-151-205. También van a tener los enlaces en la parte inferior del video, que lo pueden derivar a nuestra página de TikTok, donde estaremos publicando diferentes anécdotas que se tienen en las obras en base a pruebas de control de calidad, algunos cursos que vamos a estar dando en promoción. En nuestra página de Facebook van a tener un mayor alcance de los formatos que tenemos a la venta: diseño de mezcla con el método ACID, método Walker, método Fuller, con curvas granulométricas, análisis estadístico de resistencia, los diferentes cursos de capacitación que se vienen dictando. Y en nuestra página de Instagram también nos pueden encontrar para que puedan tener una mayor conexión, interacción con nosotros, para que puedan responder a un tipo de asesoría que quisieran tener en el tema de sus obras.